Muy buenas noches, aquí de nuevo a la audiencia que nos sigue en Resumen de Salud, todas las noches analizando temas que contribuyan a edificar todo lo relacionado a la pandemia del COVID. Este lunes tenemos unos importantes invitados. Aquí vamos a tener a la doctora Patricia González. Ella es presidenta ejecutiva de Amadita Laboratorio Clínico, a la cual le damos la bienvenida, y tendremos también al licenciado Gabriel Grau. Él es gerente de proyectos técnicos de Amadita Laboratorio Clínico, y a ambos le damos muy buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, doctora González? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme a compartir con ustedes. Soy una fiel seguidora de tu programa y de verdad encuentro que en tiempos de pandemia has buscado una plataforma excelente para hacer llegar comunicaciones y mensajes oportunos de orientación al sector médico y al país. Así que muchas gracias por la invitación. Por su valoración. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, el país sabe del buen trabajo que ha estado realizando Amadita Laboratorio Clínico, supliendo las pruebas clínicas para darle seguimiento a lo que es la pandemia. Y nosotros queríamos empezar con la doctora Patricia González a preguntarle, doctora, ¿cuáles pruebas de laboratorios hay para detectar el COVID-19? Fíjate, Pedro Ángel, primero sería bueno como abundar un poquito, aunque yo sé que en todos los otros foros han estado hablando del COVID diferentes personalidades importantes del país y fuera del país, que han estado muy interesantes. Sabes que desde finales del 2019, prácticamente a finales de diciembre, se identificó un nuevo coronavirus, el cual ahora se conoce con el nombre de síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2, conocido como el SARS-CoV-2, y que ocasiona la enfermedad llamada COVID-19. Entonces, este es un virus de ARN, eso es muy importante, es un virus monocatenario, es decir, tiene una sola cadena de ARN y pertenece a la familia Coronaviridae, igual que otros coronavirus humanos que también existían y que infectaban el tracto respiratorio superior e inferior. Entonces, básicamente, sabiendo que es de la familia Coronaviridae, existen los alfa coronavirus y los beta coronavirus. Si recordarás, existen los paneles de respiratorios que existen comúnmente ofertados por los laboratorios clínicos, y en eso se detectaban los coronavirus convencionales. Sin embargo, este virus, específicamente el SARS-CoV-2, es un beta coronavirus. Y los síntomas del COVID, los conocen muchos, van desde fiebre, tos seca, pueden tener anosmia los pacientes, diarrea, sensación de desgano, dificultad respiratoria, y todos los pacientes que tienen comorbilidades son los más propensos a realmente tener un cuadro más grave. Entonces, sobre todo pacientes que están inmunocomprometidos. Entonces, en cuanto a cuáles son las pruebas del laboratorio que existen para el diagnóstico del COVID, tenemos dos tipos de pruebas. Realmente la prueba diagnóstica es la prueba molecular, la prueba por RT-PCR, que viene siendo la prueba de oro o, como le decimos, gold standard. Existen otras pruebas que son las pruebas inmunológicas o serológicas, las cuales su uso es para fines epidemiológicos, para estudios poblacionales, es decir, para determinar la presencia en el organismo del individuo infectado, si hay anticuerpos y la respuesta que produce ese organismo luego de haber sido infectado por el virus. Entonces, la RT-PCR
realmente la prueba diagnóstica es una prueba molecular que se emplea comúnmente en un laboratorio de biología molecular, o sea, en nuestro laboratorio se hace dentro del departamento de biología molecular, ahí es que lo hacemos. Y es una prueba que, ¿qué es lo que hace? Detecta la presencia de los ácidos nucleicos, ya sea el ADN o el ARN en una muestra clínica. En este caso, lo que vamos a detectar es el DNA del virus, o sea, vamos a detectar el gen del virus. Podríamos decir que estas pruebas de biología molecular son pruebas directas. ¿Por qué? Porque identifican el agente infeccioso del virus. Y esta es la verdadera prueba que es la que se hace hoy en día para la prueba del SARS-CoV-2. Pero por otro lado, Doctora, tenemos también, sí, dígame. adelante, disculpe, pensé que había terminado. Tenemos, Adelante, doctora. terminando esa pregunta, las otras pruebas que mencioné, que son las que son de anticuerpos, lo que ayudan simplemente es ayudar la respuesta inmunológica de un paciente. Son pruebas que se realizan en sangre y que lo importante es que identifican la presencia o no de los anticuerpos, pero son pruebas indirectas. ¿Por qué? Porque para lo que sirven es para identificar si el paciente ha estado en contacto con un agente infeccioso. Sí, doctora, y acorde con las explicaciones que usted ha dado de las pruebas, ¿cuáles muestras se utilizan para realizarlas? Bien, bueno, pues para las pruebas que he mencionado, se utilizan para el RT-PCR, utilizamos muestras de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo. Y también para las otras pruebas de anticuerpos o serológicas se utiliza sangre. Es muy importante señalar que ambas muestras se toman a domicilio porque hay que tomar todas las medidas de bioseguridad para tomar las muestras. Sí, nosotros queríamos que Gabriel abundara y nos explicara Gabriel, ¿qué protocolos existen para diagnósticos de COVID y cuál es la utilidad de esos protocolos? Sí, bueno, como mencionaba la doctora Patricia, la prueba molecular por RT-PCR es el protocolo que se está utilizando como prueba diagnóstica acá en el país. Utilizamos el protocolo de Berlín, que es un protocolo desarrollado en el Hospital Charité, y ese es el que se está utilizando como prueba molecular. Existen otros protocolos también desarrollados por el CDC y otros organismos internacionales. Sin embargo, el que usamos acá es el del Hospital Charité, el protocolo de Berlín, también conocido con ese nombre. Adicionalmente, existen otros formatos de pruebas moleculares, como pudieran ser las RT-PCR realizadas en equipos como el GeneXpert, que son cartuchos que permiten realizar las pruebas en este tipo de equipos que conocemos como Point of Care, que son equipos que se encuentran en las unidades de cuidados. Entonces, esta prueba, que también, además del protocolo de Berlín, está disponible en el laboratorio, permite procesar una prueba molecular por RT-PCR a pacientes que se encuentran graves o que ameritan alguna intervención quirúrgica y que existe una sospecha clínica o epidemiológica de que pueda tener COVID-19 y atenderlos de una manera mucho más rápida. Próximamente también tendremos otro formato de prueba molecular, que son los conocidos como arrays, son pruebas PCR multiplex que permiten hacer la detección de múltiples patógenos, tanto virales como bacterianos al mismo tiempo, y que incorpora el SARS-CoV-2. Entonces, en pacientes que pudieran tener una sospecha de influenza o quisiéramos descartar el COVID-19, este tipo de formatos moleculares son muy beneficiosos. Y en cuanto a las pruebas inmunológicas, hasta el momento en el país tenemos las pruebas rápidas o de inmunocromatografía para la detección de anticuerpos IgM e IgG contra el SARS-CoV-2.
todas estas pruebas inmunológicas o serológicas, para poder ser utilizadas, tienen que ser preautorizadas por el Ministerio de Salud. Así es. Adelante, ¿usted quiere abundar algo, doctor? Sí, en ese sentido, precisamente esas pruebas que existen ahora mismo serían las pruebas de anticuerpos que tenemos disponibles hasta el momento en el país, son las pruebas inmunocromatográficas. Pero también existen otros formatos de pruebas que van a venir al país, que son también para anticuerpos y se van a realizar en plataformas automatizadas para las IgG y para la IgM. Sobre todo, la ventaja de esto es que al ser realizadas en plataformas automatizadas, vamos a tener todavía un mejor control de calidad en estas pruebas para saber si ya el paciente ha sufrido la enfermedad, porque van a tener muchas casas comerciales la están ya ofertando para las plataformas que los laboratorios tenemos, y eso va a tener la ventaja de que tiene su control interno, su control externo y su control de tercera opinión. Y va a ser una ventaja. Eso se sabe que va a llegar porque esto es un virus que día a día hay que estar muy atento a las nuevas noticias que hay científicas, ya que es un virus joven y todos estamos aprendiendo. Los médicos están aprendiendo día a día. Fíjate que el tratamiento ha ido cambiando, la conducta terapéutica, y nosotros desde el punto de vista del laboratorio es nuestro deber como laboratorio acreditado y certificado, debemos de velar por estar al día con todas las opciones que existen mundialmente. Así es, muy buenas las precisiones suyas, doctora, y acorde con lo que nos explicó Gabriel, el tema de los protocolos para el diagnóstico, ¿en qué momento se deben desarrollar cada uno de esos protocolos? Ok, bueno, fíjese, volvemos de nuevo atrás al principio del programa que hablamos de que la prueba diagnóstica que existe es la prueba de RT-PCR, y ya entendimos eso. Entonces, esta prueba es la que se presenta detectada, se reporta detectada cuando el paciente está infectado con signos, prácticamente desde el primer día que aparecen los síntomas de la enfermedad. Hay que acordarse también que existe un % de pacientes asintomáticos. Entonces, esta prueba arranca a detectar la presencia del gen, o sea, del SARS-CoV-2, desde el día número 1, vamos a decir, y puede permanecer positiva, o sea, positiva no se reporta, detectada hasta el día 24. Ahora, las pruebas serológicas o de anticuerpos ¿qué es eso? Es como que el organismo empieza ya a pelear con su inmunidad el tema de la infección. ¿Y qué es el primer anticuerpo que sale? El IgM, el cual ocurre aun cuando el paciente está en la fase infecciosa, pero no dura muchos días. Empieza a aparecer desde el día 8, que puede detectarse en las pruebas de inmunológicas, pero más fuerte se detecta del 12 al 14 día. Entonces, también ya vienen apareciendo a partir del 12 al 14 día los anticuerpos IgG, que son los de verdadera valor en las pruebas serológicas o inmunológicas. ¿Por qué? Porque esa IgG lo que le va a decir al médico es que ya empieza a producir una respuesta de inmunidad. Y eso puede durar a partir de los 12 días, empieza a aparecer y se hace presente ya. Y eso es lo que diríamos que es como que te dio el virus. Ahora, se está estudiando mucho. Yo ayer estaba leyendo un artículo que realmente aún se desconoce cuál es esa inmunidad que nos va a dar este virus, porque no sabemos si va a durar para siempre o si luego vuelve uno y se puede reinfectar. Eso está por verse, eso se está estudiando y eso se va a saber cuando se hagan muchos más
estudios poblacionales. Al final, lo que quiero dejar dicho es que esas pruebas de anticuerpos, la IgG es la importante y es para fines epidemiológicos, para saber si la población sufrió el virus y fue afectada. Pero para saber si la persona está siendo infecciosa, es la prueba de RT-PCR. Sí, valiosas sus aclaraciones porque vemos día a día que le dirigen preguntas al ministro de Salud en torno a los días y los procesos que llevan. Por tanto, las explicaciones que nos da tanto Gabriel Grau como usted, doctora Patricia González, pues contribuyen a edificar a la audiencia e incluso a la comunidad médica. Nosotros vamos a hacer una pausa, no sin antes informarles que este programa se desarrolla en alianza con People Marketing, que es una agencia especializada en organización de eventos médicos, y por el bueno de Cristian Gómez, que nos da el soporte tecnológico para toda esta plataforma, hacerla a la luz. Ahí nos tiran ese flyer de webinar que está organizando justamente People Marketing y Cristian Gómez. Ahora la moda son los webinars, los seminarios online, la telemedicina, consultas online. Y bueno, People Marketing está ahí para ese tipo de servicios. Vamos a una pausa y en breve regresamos con la doctora Patricia González y el licenciado Gabriel Grau.